Poco después de las 3 de la madrugada, algo me despertó de un buen y reconfortante sueño. Sin saber qué o quién era, inspeccioné el dormitorio en búsqueda del culpable. Descarté a mi esposa, Nadine, la cual dormía plácidamente a mi lado. También a nuestra hija Cara, de 7 años, que suele subirse para dormir con nosotros, con la excusa de un dolor de estómago ocasional. Entonces me di cuenta de que era mi celular, ya que todo lo demás estaba en silencio. Qué idiota de mi parte. Atendí sin siquiera comprobar el identificador de llamadas. ¿Hola? ¿Te acuerdas del hombre de los cigarros? Susurró la voz al otro lado de la línea. ¿Qué? ¿Quién habla? Respondí confundido. Recuerdo su casa, una común de ladrillos y algunas tejas. Parecía tan normal por fuera, pero por dentro... La voz se aclaró un poco. Ahora sí lo reconocí. Mike Donnelly, junto con Nadine y yo, habíamos pertenecido al mismo grupo de amigos de la infancia, uno muy unido. Mike ya no vivía en el barrio como nosotros, pero siempre nos mantuvimos en contacto. Esta vez sonaba diferente, como divagando, como si estuviera bebiendo. Estaba esta televisión vieja. Cuando la veíamos, siempre sintonizábamos estática y ruido blanco. Lo interrumpí. Mike, viejo, ¿por qué me llamas a las 3 de la mañana? ¿De qué carajos estás hablando? Él continuó, como si no me hubiera escuchado. ¿Lo recuerdas, verdad? Porque yo sí. Cada noche. Recuerdo ese maldito armario y esos horribles juegos que le gustaba jugar con nosotros. No tenía ni idea de qué diablos estaba hablando, pero se escuchaba muy turbio y demasiado confuso para descifrarlo a las 3 de la mañana. Mike, estás borracho. Vamos, viejo, llámame mañana. Tengo que levantarme temprano. Pero continuó. Su voz ahora temblaba. El olor era tan fuerte que te ahogaba. Yo lo he estado oliendo últimamente. Es como si volviera a estar ahí de nuevo. Como si el hombre de los cigarros estuviera aquí. Le repetí que me hablara al otro día y colgué la llamada. Me acomodé de vuelta en la cama. Nadine respiraba profundamente a mi lado. Cerré los ojos e inspiré buscando caer en el sueño nuevamente, tratando de olvidar lo que acababa de escuchar. Pero antes de sumirme en la inconsciencia, las divagaciones de Mike pasaron como un torrente. Me persiguieron en extraños sueños que, por suerte, olvidé al despertar, aunque la sensación se mantuvo el resto del día. Después del trabajo, llevé a Cara a casa, mientras Nadine se quedaba para una reunión escolar de padres. Papá, ¿puedo jugar en el jardín con Jackie? Me dijo Cara, refiriéndose a una compañerita de clase nueva, que justo se había mudado al vecindario. No la había conocido todavía, pero ambas pasaban las tardes juntas últimamente. Luego de darle permiso, ella se apresuró para encontrarse con su amiga. Trataba de no ser un padre controlador, de los que gravitan en torno a cada aspecto de la vida de su hija, vigilando todo. Así que me obligaba a permitirle pasar tiempo cerca de la casa, pero siempre a la vista. Oakland Lane, una larga calle residencial, era muy segura, estaba libre de tráfico. Además, de esa forma podría llamar a Mike para escuchar lo que tuviera que contar. Desde mi celular, busqué las llamadas recientes y volví a la de la noche anterior. Después de largos tonos, alguien descolgó del otro lado. No era Mike, sino su esposa. Suspiró exhausta antes de informarme que, en las primeras horas de la mañana, su marido se quitó la vida. Lo que sucedió después lo recuerdo de manera borrosa. Procesar la muerte repentina de uno de mis amigos de toda la vida fue un shock. Pude comenzar a asimilarlo el día del funeral. Todo el grupo se reunió después de varios años. Lamentablemente, los buenos recuerdos se tornaron agridulces por la ocasión. Oakland Lane, nuestra infancia. La incredulidad predominó el velorio,
Nadie podía entender por qué Mike lo hizo. Mi necesidad de soslayar la verdad y mi culpabilidad me trasladaron de nuevo a la llamada telefónica. Podría simplemente olvidarlo o tomarla como una situación donde ambos estábamos en el lugar y momento equivocados, como para poder brindarle ayuda, pero sentí que se lo debía a Mike. Me tocaba a mí investigar de qué hablaba antes de suicidarse. Sin dar mayores detalles, mencioné que el pobre había estado hablando sobre el hombre del cigarro recientemente y pregunté al grupo si alguien sabía quién era. Nadie respondió. Todos nuestros amigos se inquietaron. Con esas acotadas palabras, incluso un par comenzaron a respirar agitados. Un incómodo silencio llenó el lugar, desacelerando el tiempo mismo, en lo que pareció una eternidad, hasta que Nadine cambió de tema. Esa familiar sensación de que me ocultaban algo. Verán, soy 2 años más joven que el resto. Al vivir en la misma calle, a pesar de no estar en el mismo grado de la escuela, supe ganarme la aceptación de los demás. Sin embargo, la diferencia de edad siempre hizo que me trataran como a un hermano menor, al que se le permitía acompañarlos, pero nunca compartir los secretos ni los chismes. No queriendo causar conflicto, decidí dejar el asunto por la paz. Cuando regresamos a casa, volví a plantearlo. ¿Por qué todos se quedaron mudos cuando conté lo de Mike? Ya sabes, lo del hombre de los cigarros. Nadine me dio la espalda. No lo sé, respondió. Todos estaban sensibles, ya sabes, no era el momento, seguro que no significó nada. Bueno, es obvio que Nadine sabía más de lo que dejaba ver, pero al igual que el resto de nuestros amigos, el dolor todavía ardía a flor de piel. No sería tan cruel de obligarla a hablar en estos momentos. Para distraerme un poco, caminé hacia el jardín delantero, donde sabía que Cara estaba con sus juguetes. Durante un rato, escuché cantar varias de esas rimas para saltar la cuerda y, mirándola desde lejos, decidí prestarle atención a la melodía. La famosa canción del hombre muffin, las palabras, sin embargo, eran inquietantemente diferentes. ¿Conoces al hombre del cigarro, el hombre del cigarro? ¿Conoces al hombre del cigarro que vive en Oakland Lane? Casi me tropiezo, dando pasos largos asustado para interrumpir a mi hija y preguntarle sobre dónde había escuchado del hombre del cigarro. Sin embargo, recordé que había estado presente las veces que le pregunté a su madre sobre ello. Aún así me preocupó. Esa noche, luego de acostar a la niña, Nadine se retiró a nuestro dormitorio. Yo decidí quedarme en el piso de abajo, bebiendo una cerveza en el sofá y viendo televisión. El conductor en turno contaba un chiste sin sentido ni gracia, cuando la imagen en la pantalla comenzó a disolverse abruptamente. Se tornó borrosa rápidamente hasta terminar en estática. El audio del programa se volvió menos inteligible hasta ser reemplazado totalmente por el crepitar del ruido blanco. Entonces se convirtió en un rugido ensordecedor. Por reflejo alcancé a taparme los oídos con las manos, pero no funcionó. Me di cuenta que el volumen de las bocinas no se había movido en absoluto. Increíblemente, aquello había penetrado en mi cabeza, bloqueando todo lo demás. De repente, los puntos blancos y negros revoloteando en la pantalla empezaron a reunirse. La imagen que se formó no era nada similar al programa de antes. Se veía distorsionada e inestable, como una vieja cinta de VHS. Una casa modesta de un piso, con revestimiento de ladrillos y tejas a 2 aguas, alejada de la carretera por un patio delantero cubierto de césped. Aquel ruido todavía rabiaba dentro de mi cabeza, el aullido del viento girando a mi alrededor, como si estuviera varado en medio de una tormenta. En la pantalla, una figura estaba de pie, debajo de la luz del porche de la casa, alto, de mediana edad, con una barba algo gris en su rostro. Llevaba unos jeans y una camisa de franela arrugada. Con una mano sostenía un cigarro encendido. Su otra mano se estiró hacia mí, curvando sus dedos en una espeluznante invitación. Ven.
Nuestras miradas se cruzaron y supe a qué se refería. La escena, la casa, el hombre, su mirada, despertaron dos emociones en mi interior. La primera era algo como un déjà vu y la otra era terror descontrolado. El estado de trance se mantuvo no sé por cuánto tiempo, hasta que la voz de Nadine me llamó desde nuestro dormitorio. Amor, ¿eres tú? ¿Estás ahí? ¿Qué haces? En un instante, los sonidos ya no llenaban mi cabeza. La imagen de la televisión se había convertido de nuevo en estática. Sin embargo, noté algo, el persistente aroma del humo del cigarro. Ni mi esposa ni yo fumábamos. Las alarmas sonaron en mi mente y corrí escaleras arriba. Cuanto más subía, el aroma se hacía más fuerte. Nuestro dormitorio era el más cercano al pasillo y a las escaleras. El siguiente era el de Cara. Y hacia el final estaba el baño de visitas. Entré en el primero. Nadine se acurrucaba fingiendo tranquilidad. «Estabas abajo, ¿verdad?», susurró. «Sí», contesté. «¿Qué pasó?». «Cara entró aquí y me dijo que alguien estaba en el baño de invitados», explicó mi esposa, «pero que no era papá». Entonces salí de la habitación, con mis instintos totalmente listos para la lucha, avanzando hacia el baño de visitas. El humo del cigarrillo era abrumador, la luz estaba encendida, su brillo se derramaba inquietantemente por debajo de la puerta. Podía escuchar a alguien tomando largas y pausadas respiraciones, muy roncas ahí adentro. Listo para la confrontación, tomé el pomo de la puerta y la abrí. Nada. No había nadie, solo un hedor tan fuerte que me provocó náuseas y un rastro de cenizas en el lavamanos. Alguien había apagado un cigarro contra la cerámica. Quienquiera que fuera o lo que fuera, al menos sí era real. Había estado dentro de mi casa. Al regresar al dormitorio le dije a Nadine que no había nadie y le aseguré que nuestra hija simplemente había sufrido una pesadilla. De todos modos, durmió con nosotros el resto de la noche. Después del desayuno, Cara me pidió permiso para jugar con Jackie. Le dije que sí. Con ella lejos, tal vez Nadine me diría lo que sabía. «Tienes que ser honesta conmigo», le dije, entrando en la cocina donde ella se encontraba lavando unos platos. Le conté todo. Lo del televisor, el hombre, su invitación, el humo del cigarro y el olor abrumador en el baño. Después de una larga pausa finalmente dijo: «Solo quería dejarlo en el pasado. Aquel hombre que describiste, no podrías habértelo encontrado anoche. Lleva muerto muchos años. Cuando éramos niños», comenzó Nadine, «vivía un hombre en el vecindario, por un camino de tierra, desde la calle principal, un lobo solitario. Su nombre era Jack Enfield, aunque no lo supimos hasta mucho después. El tipo era un fumador empedernido, así que lo apodamos el hombre de los cigarros. Aterrorizaba a todos los niños y atormentó a nuestro grupo durante todo un verano». «Espera, ¿qué?», la interrumpí. No recuerdo nada de eso». «Porque te protegimos. Eras el más joven de todos. Nos sentíamos responsables de ti. Supongo que eso nos hizo presas fáciles. Un grupo de niños ruidosos, siempre merodeando por el barrio, mientras los adultos trabajaban o descansaban. Ese tipo nos encontraba y siempre tomaba a uno de nosotros. Nos asegurábamos de que nunca fueras tú. Por eso es que no lo recuerdas». «¿Tomar a uno? ¿Lo llevaba a algún lugar?» «A su casa, esa que viste en la televisión. Ahí nos hacía jugar esos juegos retorcidos en los que nos haríamos daño. Él disfrutaba con nuestro miedo, nuestro dolor. A Mike lo encerró en un armario durante horas. El pobre siempre fue claustrofóbico, incluso antes de que eso sucediera. Y... ¿has visto las cicatrices de mis tobillos? ¿Qué hay con ellas?», pregunté. Nadine portaba un par de cicatrices circulares apenas separadas
por unos cuantos centímetros en ambos tobillos. Las recuerdo desde que tengo memoria, pero jamás me detuve a pensar en ellas. Son quemaduras, contestó resignada. Quemaduras de cigarrillos. Pero debieron decirle a alguien. Solo éramos niños, me interrumpió. No sabíamos qué hacer. Queríamos protegerte, cariño. Al terminar el verano, el hombre de los cigarros se enfermó. Cáncer terminal, tan grave que no pudo torturarnos nunca más. Murió. Su casa fue vendida, luego el terreno se convirtió en apartamentos para estudiantes. Todos dejamos de hablar de eso. Fue una especie de acuerdo tácito. Nadine temblaba. Recordar la verdad sobre ese monstruo le afectó. Se aferró a mí y preguntó dónde se encontraba Cara. No pude culparla por querer mantener a nuestra hija cerca en ese momento. Está fuera con Jackie, le dije. ¿Quién?, preguntó aturdida. Jackie, su compañera de clase, la chica nueva, le dije sin dar mucha importancia. La voz de mi esposa se quebró. Conozco a todos los niños de su clase, no hay ninguna Jackie en la escuela. Corrí hacia los ventanales delanteros, rezando porque mis temores estuvieran equivocados. Al otro lado de la calle, un hombre alto con una camisa de franela y jeans se llevaba a Cara de la mano, hacia más allá de un jardín cubierto de césped. La casa, aquella casa solitaria. Una vez que salí, perdí la noción del tiempo y apenas pude ser consciente de estar frente a la casa del hombre de los cigarros. Al otro lado de la calle, apenas unas casas debajo de la nuestra, idéntica a la de la televisión, estaba el exterior de ladrillos, las tejas a dos aguas del techo y la luz del porche de enfrente. No, ese lugar no estaba ahí en la mañana, ni cualquier otro día anterior. Sin embargo, no parecía desencajar en absoluto. No podía recordar qué se supone que había antes ahí. Creo que siempre estuvo, es decir, en algún momento del pasado, al desviarse por un camino de tierra, enterrado bajo cal, arena y muchos años, en lo más profundo de la memoria de tantos pobres niños. Ese era un pasado que debería haber quedado atrás, su dolor borrado por el paso del tiempo. En cambio, por alguna razón, fue arrastrado hacia el presente, a la vida de Mike, a mi casa, a mi familia, lugares en los que no tenía por qué aparecer, inocentes a los que no debía por qué atormentar. Corrí desesperado entre la realidad y los recuerdos, gritando el nombre de Cara o cualquier otra cosa para intentar detenerlos, pero aquel hombre abrió la puerta de su casa mientras con su mano sostenía la de mi hija. Entonces hizo una pausa para voltear. Sus ojos grises me miraron como si fuera un viejo amigo, una punzada de terror del tipo que solo él podía provocar. Me atravesó. Sin prestarme atención, guió a Cara a través de la puerta y la cerró de golpe. Yo llegué al porche, con el corazón en la boca, listo para derribar la puerta. Giré el pomo, me incliné hacia adelante. Se abrió sin esfuerzo. El impulso me llevó a un interior que apestaba a humo. La puerta se cerró a mis espaldas. También escuché otras cosas, crujidos, lamentos, gritos de niños, voces resonando por toda la pequeña casa. «Por favor, señor, tengo miedo, déjenme salir». Conocía esa voz, no como la recordaba en el presente, sino en un pasado que no debería de conocer. Era Mike de niño. La siguiente fue la voz de una niña. Por un segundo pensé en mi hija. Claro, es normal que fueran similares. «Ya no quiero jugar, quiero ir a casa, solo déjame ir a casa». Nadine, mi esposa. No puedo decir cuántas más escuché. Tanto miedo y dolor infectaron la casa de tal manera que, incluso después de ser demolida, permanecía aún toda esa locura en algún lugar fuera de los límites imaginables. La única fuente de iluminación la proporcionaba un viejo televisor sobre un soporte de madera en el extremo de la habitación. La pantalla estaba llena de estática. De pie frente a ella y frente a mí estaba Cara y el hombre de los cigarros.
Mi hija tenía el cuello estirado casi 180 grados sobre su hombro, fascinada por los misterios de la estática. ¡Cara! Grité, pero ni siquiera me miró. Dirigí entonces mi atención hacia el hombre. Le ordené con voz firme que la dejara ir. Él sonrió, exponiendo unos dientes amarillos. Entonces dejó caer la mano con la que sostenía a mi hija. Yo crucé la habitación, la tomé entre mis brazos, alejándola del monstruo, que no ofreció resistencia. Intenté salir, buscando la puerta, cuando me di cuenta de lo oscuro que estaba todo. No era solo que no hubiera luces encendidas, tampoco entraba ningún tipo de luz exterior. A través de las ventanas, todo lo que vi fue negro, oscuridad, simplemente negro. Es difícil describir cómo se ve la nada para alguien que no la ha experimentado. Cara y yo no podríamos escapar juntos. No había ningún lugar a donde ir. Recordé las palabras de Nadine. Siempre tomaba a uno. Hace tantos años, mis amigos se sacrificaron para protegerme. Yo había sido el más joven, el más vulnerable, pero ahora ya era un hombre, y más aún, un padre. Era mi turno de proteger a mis seres queridos. Era mi turno de jugar los terribles juegos del hombre de los cigarros. Me volví hacia él, todavía inmóvil en el extremo de la habitación. Me quedaré, dije. Él asintió. Al voltear vi el césped del jardín delantero y más allá, Oakland Lane. Le dije a Cara que fuera a casa con mamá y cerrara la puerta. Ella me miró confundida y se fue. Me dejó ir al día siguiente. Cuando regresé a casa, después de ver a mi familia y asegurarme de que estaban bien, me encerré en la oficina y lloré. No por mí, por Mike, por mi amada esposa y todos mis amigos cuyas voces reverberaron lamentándose por décadas dentro de esa casa de locura. Poco después, Nadine, Cara y yo nos mudamos a la ciudad vecina. Han pasado unos meses y estamos bien. Nuestra hija parece no recordar casi nada. No la perdemos de vista, por supuesto. Pero creo que hemos dejado atrás los fantasmas del pasado. Lo único que ha cambiado es este nuevo impulso que he tenido últimamente. De vez en cuando, me encuentro incapaz de dormir, golpeado por un anhelo que es extraño, morboso, pero familiar. En esas noches, me levanto de la cama y recupero un paquete que escondo en una vieja caja de zapatos. Camino de puntillas por el pasillo para cerciorarme de que mi hija está sana y salva, durmiendo plácidamente en su cama. Luego me aseguro de no encender la luz del techo, mientras me quedo de pie en el porche delantero, fumando. El humo se eleva como el incienso a través del aire tranquilo de la noche. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. Puedes seguirme en mis demás redes sociales. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Quiero agradecerle a todos y cada uno de los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.